Hola, hola, bienvenidos a Cocinando con Dios y Conociendo la Palabra. Estamos en la serie Conociendo la Palabra completa en 44 semanas. Vamos en la semana 19, día 6, y vamos a hablar de Josué del 21 al 24. No sin antes pedirte, Espíritu Santo, que uses mis labios, que uses mi voz, que hagas que esta palabra llegue a nuestros corazones y dé fruto, y que llegue hasta donde tiene que llegar. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Josué 21, ciudades de los levitas. Los jefes de los padres de los levitas vinieron al sacerdote Eleazar, a Josué, hijo de Nun, a los cabezas de los padres de las tribus de los hijos de Israel, y les hablaron en Silo, en la tierra de Canaán, diciendo: Jehová mandó por medio de Moisés que nos fuesen dadas ciudades donde habitar, con sus ejidos para nuestros ganados. Entonces los hijos de Israel dieron de su propia herencia a los levitas, conforme al mandato de Jehová, estas ciudades en sus ejidos. Y la suerte cayó sobre las familias de los coatitas y los hijos de Aarón, el sacerdote, que era de los levitas. Obtuvieron por suerte de la tribu de Judá, de la tribu de Simeón y de la tribu de Benjamín 13 ciudades. Y los otros hijos de Coat obtuvieron por suerte 10 ciudades de las familias de la tribu de Efraín, de la tribu de Dan, de la media tribu de Manases. Los hijos de Gersón obtuvieron por suerte las familias de la tribu de Iscar, de la tribu de Aser, de la tribu de Neftalí y de la media tribu de Manases en Basán, 13 ciudades. Los hijos de Merari, según sus familias, obtuvieron de la tribu de Rubén, de la tribu de Gad y de la tribu de Zabulón 12 ciudades. Dieron pues los hijos de Israel a los levitas estas ciudades con sus ejidos por suertes, como habían mandado Jehová por conducto de Moisés. De la tribu de los hijos de Judá y de la tribu de los hijos de Simeón dieron estas ciudades que fueron nombradas, las cuales obtuvieron los hijos de Aarón de las familias de Coat, de los hijos de Levi, porque para ellos fue la suerte en primer lugar. Dice: y a los hijos del sacerdote Aarón dieron Hebrón con sus ejidos, como ciudad de refugio para los homicidas. Voy a resumir un poco. Mas las familias de los hijos de Coat, levitas, los que quedaron de los hijos de Coat, recibieron por suerte ciudades de la tribu de Efraín. Tomadas las ciudades para el resto de las familias de los hijos de Coat fueron 10 con sus ejidos. A los hijos de Gersón de las familias de los levitas dieron de la media tribu de Manases a Golán, en Basán con sus ejidos como ciudad de refugio para los homicidas, y además Bestera con sus ejidos 2 ciudades. Bueno, y pues en este caso nos habla, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que a todos, a todo el pueblo de Israel, por suerte, les iba dando territorio. Mas, sin embargo, los levitas, que eran los sacerdotes, aquellos que estaban dedicados a la obra de Dios, a servirle a Dios, ¿qué cree? No les dio un territorio como tal, como a todos los demás. De alguna forma, si lo viéramos, pues podría parecer un poco injusto. Sin embargo, era necesario, ¿verdad?, que ellos no estuvieran, imagínate, todos los levitas apartados en una zona y todos los demás como que sin ellos. Entonces era necesario, ¿verdad? Es como, te lo voy a comparar con algo, era necesario que ellos estuvieran en medio de las ciudades. ¿Por qué? Porque ellos iban a ser los que iban a estar dirigiendo al pueblo con las ofrendas, con lo que es llevar al pueblo, ¿verdad?, por el camino de Dios, digámoslo así. Entonces yo esto lo comparo un poco con nosotros, ¿verdad?, que tenemos a Jesús en nuestro corazón, que dice la Biblia que nosotros somos luz en medio de la oscuridad. Entonces no podemos aislarnos de las personas que están a nuestro alrededor porque todavía no conocen de Jesús. Porque si nosotros no les hablamos, ¿quién les va a hablar? O sea, es decir, pues sí, qué cómodo y qué rico a lo mejor sería vivir en una ciudad o en un estado o en una zona donde toda la gente adora a Dios, donde todos los que están ahí son
gente que le sirve a Dios, pues para los que estemos ahí dentro sería padrísimo, ¿verdad? Porque, bueno, pues tal vez no habría tanta delincuencia, robos. Imagínate vivir en una ciudad o en un estado donde todos honran a Dios, todos siguen las leyes de Dios, conocen la palabra, tienen fe. Wow, sería divino para nosotros. Pero ¿qué pasaría con el resto del mundo? ¿Quién les hablaría del Señor? ¿Quién oraría por ellos? ¿Quién les daría palabras de aliento? ¿Quién les compartiría para que sean salvos? Exactamente, no habría quien. Entonces es necesario, ¿verdad?, que el Señor nos ponga en medio, pero dice su palabra, conviértanse ellos a ti y no tú a ellos. Hay un momento donde nosotros a veces apenas vamos empezando a recibir del Señor y todavía estamos bastante débiles en la fe, todavía no conocemos palabra, todavía estamos como que pues en ese primer amor, pero todavía sin esas bases sólidas de la palabra. Entonces ahí es un poco complejo seguir con todas tus amistades igual, porque te van a terminar jalándote a lo que antes hacías. Pues dice la palabra de Dios que las malas amistades corrompen las buenas costumbres. Entonces hay un momento donde de alguna forma es como si Dios nos aislara mientras nos prepara. Pero va a llegar un momento en que vas a estar fortalecido en lo espiritual, donde pues aunque hagan comentarios, aunque hagan cosas, tú ya vas a tener tu fe puesta en la roca, tus fundamentos van a estar firmes. Es ahí cuando tú vas a aprovechar, ¿verdad?, para hacer luz en ellos y darles palabra y todo. Ahora dice la palabra también, no te unas a yugo desigual, porque ¿qué tiene que ver la luz con la oscuridad? El bien con el mal. Entonces, una cosa es que, y siempre lo vemos como en el matrimonio, pero también aplica para las amistades. Yo no puedo tener por mejor amiga o por amistad íntima, ¿verdad?, a alguien que no ama a Dios, a alguien que no quiere saber nada del Señor, que no le interesa. Yo no puedo dedicarle muchas horas de mi día a esa persona que no quiere saber nada de Dios, porque sabes que todo lo que platiquemos normalmente van a ser temas vacíos, temas que a lo mejor ya no combinan conmigo. O sea, a lo mejor todo ese pecado en el que está envuelto ya no va a ser como que algo muy grato para mí. Y si yo me quedo en esa amistad, y peor si son muchas amistades, pues va a llegar el momento en que la presión social me va a ganar, el querer quedar bien con ellos, el participar en lo que ellos participan, y va a terminar enfriándome y apagando mi llama. Pero debemos tener primero que nada como nuestro mejor amigo al Espíritu Santo. Debemos buscar esa intimidad con el Espíritu Santo. Eso es lo primero que tenemos que cuidar, nuestra intimidad con el Señor. Debemos orar por nuestras amistades de dos formas. La primera es que el Señor ponga personas de bendición en nuestra vida, que ponga gente que sea buena para nosotros y que nos haga de bendición para otras personas. Entonces tenemos que tener como ese balance, ¿verdad? Esas amistades en quien tú puedas pedirle una oración, en quien te pueda dar un buen consejo, en el que cuando te sientas que estás cayendo pueda, ¿verdad?, estirar esa soga y ayudarte a salir de esa situación con un buen consejo, con una oración. No nos ceguemos a pensar que todo aquel que dice, ay, soy cristiano o está yendo a una iglesia, es una persona confiable. Recordemos que el trigo y la cizaña van a crecer juntos. Te vas a encontrar aún dentro de la iglesia, quisiéramos que no fuera así, pero pues mentiríamos. Vas a encontrar aún dentro de la iglesia personas que podrían llegar a traicionarte. Entonces siempre tienes que tener el discernimiento en el Espíritu Santo, del Espíritu Santo. Siempre tienes que tener tu mirada puesta en Dios y no en las personas. Y tampoco te puedes aislar, tampoco le puedes dar totalmente la espalda a esos que han sido tus amigos y que quieres y que te quieren, porque Dios te ha puesto como luz para ellos. Solo tienes que ser cuidadoso, ¿verdad? Si ellos están practicando algo que es desagradable a los ojos de Dios, pues no participemos, ¿verdad? Pero no dejemos, si ellos
tienen como abierto el corazón, no dejemos de compartirles, no dejemos de darles palabra de parte de Dios, porque tú no sabes si Dios los está poniendo ahí o te está poniendo ahí en sus vidas, justamente para que tú seas luz. Tú no sabes si Dios puede usarte para restaurar un matrimonio, para que ellos reciban salvación, todo eso. Entonces tenemos que tener como ese balance, ¿verdad? No darles la espalda a aquellos amigos que nos aman y que amamos, sin embargo, tener esa sabiduría de no corrompernos en las cosas que no están bien. Entonces, eso quería comentarte de esta parte, ¿verdad? Como a veces nos es necesario estar como que en medio, pero para interceder por ellos, para darles palabra de aliento, pero bien clara esa palabra, conviértanse ellos a ti y no tú a ellos, para que no termines enfriándote como me solía pasar a mí. Bueno, ahora nos vamos a Josué 22. Dice, entonces Josué llamó a los rubenitas, a los gaditas, a la media tribu de Manases y les dijo, vosotros habéis guardado todo lo que Moisés, siervo de Jehová, os mandó, y habéis obedecido a mi voz en todo lo que os he mandado. No habéis dejado a vuestros hermanos en este largo tiempo, hasta el día de hoy, sino que os habéis cuidado de guardar los mandamientos de Jehová vuestro Dios. Ahora pues que Jehová vuestro Dios ha dado reposo a vuestros hermanos, como lo había prometido, volved, regresad a vuestras tiendas, a la tierra de vuestras posesiones, que Moisés, siervo de Jehová, os dio al otro lado del Jordán. Solamente que con diligencia cuidéis de cumplir el mandamiento y la ley que Moisés, siervo de Jehová. Amén. Ordenó que améis a Jehová vuestro Dios y andéis en todos sus caminos, que guardéis sus mandamientos y le sigáis a Él, y le sirváis de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. Bendiciéndoles Josué, los despidió y se fueron a sus tiendas. También la media tribu de Manases había dado a Moisés posesión en Basán, mas al otro lado, a la otra mitad dio Josué heredad entre sus hermanos a este lado del Jordán, al occidente, y también a estos envió Josué a sus tiendas, después de haberlos bendecido. Y les habló diciendo, volved a vuestras tiendas con grandes riquezas, con mucho ganado, con plata, con oro, con bronce y muchos vestidos. Compartid con vuestros hermanos el botín de vuestros enemigos. Bueno, recordemos que había una parte que se habían quedado al otro lado del Jordán, que no llegaron hasta Jericó, no tuvieron que cruzar el Jordán para tener sus tierras, sino que las obtuvieron desde antes, que hablaron con Moisés y dijeron, mira, estas tierras a nosotros nos parecen bastante buenas y quisiéramos quedarnos aquí. Y Moisés lo consultó con Dios, ¿verdad? Pero les dijo lo siguiente, sí, está bien, o sea, ustedes pueden quedarse con estas tierras, mas sin embargo, los hombres de guerra tendrán que acompañarnos hasta que conquistemos nuestras tierras, y ya que las conquistemos podrán regresar. Entonces ellos fueron fieles a esta palabra. Y yo aquí veo algo bien importante, la unidad en la oración. Va a haber tiempos donde nosotros vamos a necesitar ese grupo de oración, ese grupo de guerra. Porque yo, por experiencia propia, ¿verdad? Algunas veces, no me gusta hablar tanto de ello, pero algunas veces te he contado, ¿verdad? Yo tuve caídas fuertísimas y había algo que me sucedía. Yo era como un llanero solitario, o sea, buscaba de Dios, oraba, ya tenía tal vez el llamado para interceder por otras personas y pues intercedía, y a veces me metía tal vez en guerras que no eran mías, y tal vez me metía en asuntos espirituales fuertes, pero de repente cuando los ataques o contraataques venían a mí, nadie oraba por mí. O sea, tal vez no tenía un grupo, algo, ¿verdad? Que dijeras, que yo pudiera contar y decir, puedes interceder por mí. Entonces lo que el enemigo siempre va a tratar de hacer es aislarte. ¿Okay? Tú como hija de Dios, tú como hijo de Dios, puedes estar, ¿verdad?, buscando y estás en fuego, pero de repente si ese carboncito que está encendido es sacado del fuego,
poco a poco se va a ir enfriando. Y cuando estás frío, pues ya te saliste del fuego. Eso es lo que el enemigo busca, que tú te molestes en la iglesia, que te sientas incómoda, que si estás poniendo la mirada en el hombre, algún comentario, algo, ay no, ya no voy. Y primero pues no pasa nada. Ay sí, bueno, ya no voy a la iglesia, pero no voy a dejar de buscar a Dios. Pero poco a poco te vas enfriando. Y una vez que estás aislado, eso es lo que el enemigo quiere, darte el golpe para destruirte. Y que no tengas a quién recurrir. Entonces, aquí lo podemos ver así, o sea, ellos necesitaban ese apoyo de esos otros guerreros y fueron juntos a conquistar. Nosotras también necesitamos el apoyo de tener gente que nos apoye en oración. No podemos aislarnos, necesitamos estar en unidad. Dice la palabra que oremos los unos por los otros. Es necesaria a veces esa intercesión. Entonces, busca tener un grupo de gente, de amistades que estén en la fe, que en algún momento, ¿verdad?, tú puedas llamar y decir, sabes que estoy pasando por esta situación, oren por mí, porque aparte, para variar, cuando pasamos por un problema, nos aislamos, o sea, no le llamas a nadie, no buscas ayuda y ahí estás consumiéndote, cuando muchas veces lo que necesitas es esa mano, ¿verdad?, que ore por ti, que interceda por ti y quedes en paz. Entonces, esa parte es muy importante, que busquemos o que le pidamos al Señor, Señor, dame ese grupo de hombres o de mujeres, ¿verdad?, dependiendo si eres hombre o mujer, que podamos estar en oración, que yo pueda contar con esa oración. Toda iglesia necesita tener un grupo de intercesión. Así también nosotros necesitamos quien interceda por nosotros y mutuamente nosotros también necesitamos estar intercediendo por otras que lo necesitan. Entonces, también tiene su recompensa, ¿verdad? Porque aquí dice que cuando ya estuvieron en la lucha con ellos y todo, los bendijo y los mandó con grandes riquezas. Entonces, trabajar para Dios siempre tiene su recompensa. O sea, ahorita lo veíamos, por ejemplo, con los levitas. Aunque de pronto parezca que no te va a tocar nada de lo que Dios está repartiendo, Dios siempre tiene apartado para sus hijos que les sirven una porción especial. Sí, a veces a lo mejor pasamos por ciertas rachas o temporadas difíciles, pero el Señor, su mano siempre va a estar guardándonos, siempre va a estar con esa provisión que nosotros necesitamos. Entonces, muchas veces nosotros podemos estar en un tiempo donde necesitemos oración, donde necesitamos una lechita espiritual, pero tiene que llegar un momento donde nosotros tengamos alimento sólido de la palabra, donde no seamos dependientes de las demás personas, sino que dependamos directamente de Dios. Y cuando estamos en esa posición, entonces ahí es donde a nosotros nos toca estar intercediendo por otros y ser cuidadosas de que esas otras personas no se vuelvan dependientes de nosotros, que no pongan su mirada en nosotros, sino que guiarlas a que pongan su mirada en Cristo, porque pues nosotros les vamos a fallar en cualquier momento, somos humanos, podríamos caer en fallarles en algo que los va a desanimar, pero siempre tendrá su recompensa el que tú trabajes para el Señor. Dice aquí, ¿verdad?, que los mandó con riquezas, que los bendijo y los mandó con riquezas. Perdón, me estoy tardando un poquito porque se me perdió lo que estaba leyendo. Ajá, estoy en Josué 22:8 y dice, y les habló diciendo, volved a vuestras tiendas con grandes riquezas, con mucho ganado, con plata, con oro, con bronce y muchos vestidos. Y compartid con vuestros hermanos el botín de vuestros enemigos. Entonces, por favor, no te dejes confundir con esas doctrinas que hablan de que tienes que vivir en escasez. Humildad no significa pobreza.
O sea, una persona puede ser una persona muy adinerada y portar a lo mejor cosas muy, muy costosas, pero tener la sencillez de que pues no le mueve nada. Una persona humilde económicamente puede traer algo de marca de mucho menos costo y sentirse, wow. Entonces, la humildad no depende de cuánto dinero tienes, la humildad está en el corazón, la humildad es que lo que traes puesto no te haga sentir más que los demás, que lo que tienes como bienes, porque pueden ser muchos menos bienes, pero te sientes, más que los demás. Y alguien puede tener muchísimo y no se siente más que los demás. Tiene un corazón generoso, tiene un corazón bueno. Entonces, aquí dice, ¿verdad? Que pues regresaron enriquecidos con muchos vestidos, con riquezas, con oro, con ganado. Sí, Dios quiere bendecirte. No dejes que alguien te diga lo contrario, que Dios no quiere bendecirte. Es mentira, es tu Padre, Él quiere lo mejor para ti. Sin embargo, verdaderamente Dios quiere que tu mirada esté puesta en Él y no en las bendiciones que te da, no en las riquezas que te da, que si el Señor te llama y dice, entrégamelo todo, podamos decir, sí, Señor, confío en ti. Pues de cualquier forma dice la palabra que no hay algo que nosotros dejáramos por Él, si padre, madre, familia, amigos o bienes materiales, que en esta misma vida Él no nos regrese 100 veces más. Entonces tenemos que tener la paz de que si el Señor de pronto, ¿verdad? Como a Job, que dice Dios dio, Dios quitó, si de pronto Dios permite que las cosas por alguna razón, lo económico se vaya, no te preocupes. Dios es tu proveedor y volverá a proveerte. Entonces dice, volved a vuestras tiendas con grandes riquezas, con mucho ganado, con plata, con oro, con bronce, con muchos vestidos, pero hace también un énfasis aquí, ¿verdad? Y compartid con vuestros hermanos el botín de vuestros enemigos. El Señor siempre nos va a llamar a generosidad. Todo lo que tenemos se lo debemos a Él, todo lo que tenemos es gracias a que Él lo ha permitido, a que Él nos ha bendecido. Y normalmente Él usa a sus hijos para bendecir a otros. Es como ese, ¿verdad? Tú bendices a este y este a este otro y este a este a otro y alguien te bendice a ti. Entonces, siempre nos llama a la generosidad. Así los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés, estamos en Josué 22. Así los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés se volvieron separándose de los hijos de Israel desde Silo, que está en la tierra de Canaán, para ir a la tierra de Galaad, a la tierra de sus posesiones, de la cual se habían posesionado conforme al mandato de Jehová por conducto de Moisés. Y cuando, llegando a los límites del Jordán, que está en la tierra de Canaán, los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés edificaron allí un altar junto al Jordán, un altar de grande apariencia. Y cuando yo leí esto dije, ay, wow, qué padre, ¿verdad? Están haciendo un altar, quiere decir que están buscando la presencia de Dios en cuanto llegaron. Pero sucedió algo. Dice, y los hijos de Israel oyeron decir que los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés habían edificado un altar frente a la tierra de Canaán, en los límites de Jordán, del lado de los hijos de Israel. Cuando oyeron esto, los hijos de Israel, se juntó toda la congregación de los hijos de Israel en Silo para subir a pelear contra ellos. Y yo dije, ¿qué? O sea, estábamos hablando ahorita de que ellos estaban unidos, de que entre todos habían ido a pelear para conquistar esas tierras, se acababan de ir en bendición y ahora ellos escuchan algo y dice, y se juntan todos para pelear contra ellos. Pero el por qué, aquí vamos a ver el por qué. Dice, y enviaron los hijos de Israel a los hijos de Rubén, a los hijos de Gad y a la media tribu de Manasés en la tierra de Galaad, a Fines, hijo del sacerdote Eleazar, y a 10 príncipes con él, un príncipe por cada casa paterna de todas las tribus de Israel, cada uno de los cuales era jefe de la casa de sus padres entre los millares de Israel, los cuales fueron a los hijos de Rubén y a los hijos de Gad y a la media tribu de Manasés en la tierra de Galaad, y les hablaron diciendo, toda la congregación de Jehová dice así, ¿qué transgresión es esta? ¿Con qué prevaricáis contra el Dios de Israel para apartaros hoy de seguir a Jehová, edificándoos altar para ser rebeldes contra Jehová?
¿No ha sido bastante la maldad de peor de la que no estamos aún limpios hasta este día, por la cual vino la mortandad en la congregación de Jehová? Para que vosotros os apartéis hoy de seguir a Jehová. Vosotros os rebeláis hoy en contra de Jehová, y mañana se airará él contra toda la congregación de Israel. Aquí voy a hacer una pausa. Mira, cuando tú ya conoces la palabra, o gran parte de la palabra, tú ya disciernes que hay cosas que traen maldición al pueblo. Y a lo mejor me vieron en un video hace poco que ya hasta quité, de que me sentía muy molesta por un video donde ciertas personas están como entregando el país a otras deidades. Yo conozco la maldición que eso puede traer a nuestro pueblo. Eso atrae maldición y nosotros estamos dentro de este país. Entonces, eso causa un gran enojo cuando nosotros ya sabemos las consecuencias que puede traer, pero para mucha otra gente es nada, son nuestras raíces, sí, crees que no pasa nada, pero en lo espiritual todo eso tiene consecuencias. Entonces hay un celo dentro de nosotros que va más allá de si somos amiguis, si nos llevamos muy bien, a decir, hey, lo que estás haciendo va a traer maldición. Entonces, justamente les pasó a ellos, los acababan de despedir en bendición, agradecidos, gracias por venir a ayudarnos. Pero cuando estoy viendo que tú quieres hacer algo en contra de Dios y que sé que va a traer maldición, que incluso pueda llegar a repercutirme a mí y a los míos, va a haber una molestia como en ellos. Y va a tener alguien que levantarse y ponerse en la brecha y decir, oye, lo que estás haciendo está mal. Y bueno, en la actualidad nosotros pues tal vez es algo diferente lo que nos toca hacer. A nosotros nos toca meternos en oración, ¿verdad? Pedirle a Dios, Señor, perdónalos, ¿verdad? Porque no te puedo decir no saben lo que están haciendo, porque bien saben lo que están haciendo. Lo que pasa es que trabajan para alguien que no es Dios. Entonces, los que están en ignorancia son los que no conocen la palabra y que no trabajan ni para Dios, ni trabajan conscientemente para Satanás, ¿verdad? Entonces, pues va a haber momentos así en nuestra vida como lo que están pasando ellos, ¿verdad? Que van y reclaman y dicen, oye, lo que tú estás haciendo o lo que estás pensando hacer va a traer maldición al pueblo. Y aquí al parecer hubo alguna confusión, ¿verdad? Porque dice que fueron y les recordaron, oye, ¿no te acuerdas todas las maldiciones que nos atrajimos cuando el pueblo empezó a caer en honrar otros dioses, ¿verdad? Hubo maldición ahí. Dice, no ha sido bastante la maldad de peor, de la que no estamos aún limpios hasta este día. Ay, me asusté. Ahí voy, mi amor. Un segundito.
Ok, una disculpa, gracias por el tiempo. Voy a tratar de continuar porque con sinceridad el peque se despertó y no hay quien se quede con él. Bueno, y bueno, pues algo que me ha quedado muy claro y sobre todo que Dios ha estado hablando mucho a mi corazón es justamente el cuidado de nuestra familia, ¿verdad? Que nuestra prioridad siempre va a ser Dios, pero antes que servirle a Dios en algún ministerio, en algo, está el cuidado de nuestra familia, ¿verdad? Entonces, bueno, parece que sí voy a poder continuar. Ok, entonces les platicaba, ¿verdad? Acerca de cuando ciertas cosas pueden atraer maldición territorial sobre todo, porque hay diferentes tipos de maldiciones, hay una que es territorial y es justamente muchas veces por lo que es idolatría, por lo que es, pues eso trae mucha maldición. Bueno, entonces dice, estábamos leyendo que dice, no ha sido bastante la maldad de peor, de la que no estamos aún limpios hasta este día, por lo cual vino la mortandad en la congregación de Jehová, para que vosotros os apartéis hoy de seguir a Jehová, vosotros os rebeláis hoy contra Jehová, y mañana se airará él contra toda la congregación de Israel. Si os parece que la tierra de vuestra posesión es inmunda, pasaos la tierra de la posesión de Jehová, en la cual está el tabernáculo de Jehová, y tomad posesión entre nosotros, pero no os rebeléis contra Jehová, ni os rebeléis contra nosotros, edificándoos altar, además del altar de Jehová nuestro Dios. No cometió Acán, hijo de Zera, prevaricación en el anatema, y vino ira sobre toda la congregación de Israel, y aquel hombre no pereció solo en su iniquidad. Entonces los hijos de Rubén, los hijos de Gad y la media tribu de Manasés respondieron y dijeron a los cabezas de los millares de Israel, Jehová Dios de los dioses, Él sabe y hace saber a Israel si fue por rebelión o por prevaricación contra Jehová. No os salves hoy. Si nos hemos edificado altar para volveros en pos de ellos. Bueno, y entonces aquí, ¿verdad? Nos habla de que justamente, pues ellos habían hecho este altar, pero no lo habían hecho con malicia, no lo habían hecho para empezar a desviarse, no lo habían hecho para buscar otros dioses, sino que verdaderamente ellos lo estaban haciendo para acercarse a Dios. Porque como ellos iban a quedar del otro lado del Jordán, ellos también querían edificar algo para adorar al Señor. Bueno, y pues, chicas, creo que me voy a tener que quedar por aquí. El día de mañana, pues, continuamos con esta lectura. Gracias por acompañarme. Oro por ustedes, que sea Dios bendiciéndolas y llenándolas con su presencia. Bueno, pues gracias por acompañarme y bendiciones. Hasta mañana.